comenzar saludando, buenos días para todos, quiero comenzar saludando a Irene Vélez, la ministra de Ambiente, la ex ministra de Minas, la directora de la ANLA, bienvenida a esta su casa. Querida ministra, quiero saludar al superintendente financiero de los colombianos, al profesor César Ferrari, saludo a Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, a Diógenes Quintero, representante por la Curul de Paz del Catatumbo, de la Comisión Tercera. Quiero saludar a los representantes del gobierno alemán, nuestro gran aliado en la elaboración de este evento, nuestro país invitado. En primer lugar, a Simon Herchen, embajador de Alemania en Colombia, embajador encargado de Alemania en Colombia, a Ulrich Hocker, director residente de GIZ en Colombia, a los presidentes de los bancos que nos acompañan, Viviana Araque, de Bancamía, Héctor Chávez, de Bancien, Francisco Lozano, de la Financiera de Desarrollo Nacional, Laura Roa, del Fondo Nacional del Ahorro. Saludo de manera muy especial a Santiago Fernández de Lis, el director global de regulación del BBVA. Qué orgullo tenerlo en este evento. A todos los miembros del Comité de Finanzas Sostenibles de la Asociación Bancaria, anfitriones de este evento, a la directora de la Fundación Abacos, a mi profesora, la profesora Edna Bonilla. Saludo desde acá y le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación a Alejandra Díaz, la presidenta de nuestro Comité de Sostenibilidad, a todos nuestros conferencistas, compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Buenos días para todos. Esta es la edición número 7 de nuestro Congreso de Sostenibilidad, del FEST. El FEST, el Congreso de Finanzas por la Equidad, la Sostenibilidad y la Transformación. Un evento que año tras año convoca a más actores, que cuenta con un gran respaldo nacional y que sirve para refrendar la agenda de Colombia, en particular del sector financiero, en estas temáticas. Nosotros hemos llamado a la presentación de hoy, quise ponerle esta presentación el péndulo, porque los momentos que vivimos no son momentos sencillos. Estamos en la mitad de una contrarrevolución de diversidad, equidad e inclusión que demanda de nosotros más y más esfuerzos para salir adelante con las metas que nos hemos trazado. En el 2015, con el Acuerdo de París, se lograron cosas muy importantes. En ese momento, la agenda del clima llegó a su clímax. Estábamos en el techo, en la cúspide, en el pináculo de los acuerdos. Se lograron cosas muy importantes. 195 países, todo el mundo suscribe el acuerdo, abrazan los objetivos de desarrollo sostenible, impresionante, un nivel de concertación sin precedente en estas temáticas. Nos pusimos también la meta como humanidad que no iba a superar 2 grados el incremento de la temperatura respecto a los momentos preindustriales, que es como el punto de inflexión, el punto de no retorno. Entonces se crea esa agenda de la carbono neutralidad para el 2050 y también, logramos que esa alianza llegara al sector privado y en particular al sector bancario. GFANS fue también el compromiso para financiar esa carbono neutralidad y de la misma forma salir adelante con esos objetivos de desarrollo sostenible. Si vemos lo que ocurrió tras el Acuerdo de París, uno dice el mundo entero, los gobiernos de todos lados, que los desarrollados, pero también los emergentes, Europa, pero también América y Asia, el sector público, pero el sector privado, todos abrazando la misma agenda. Fue el mejor momento en materia de concertación. Cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 12 meses, pasamos de un auge en sostenibilidad, de esa cúspide, a un momento francamente muy complejo. Y un momento francamente muy complejo porque en Estados Unidos una vez más se sale del Acuerdo de París. Segunda vez que lo hace, se sale Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces uno dice, bueno, parte del refugio podemos encontrarlo en Europa, pero Europa flexibiliza su regulación en materia ambiental. Entonces uno dice, oiga, Estados Unidos, pero también Europa. Pero miremos, y señalo a la ministra, porque la ministra fue además cónsul de Colombia en Londres, y si miramos hacia Reino Unido, nos encontramos que en Reino Unido se deroga la taxonomía verde. Entonces, en los últimos 12 meses, da un paso atrás en esta agenda. Reino Unido da un paso atrás en esta agenda, por lo menos la flexibiliza la Comunidad Europea, y da un paso atrás Estados Unidos
retirándose una vez más del Acuerdo de París. Casi que estamos en una contrarrevolución de lo que logró el mundo en materia de diversidad, equidad e inclusión. Un acuerdo que nos ha llevado años y años, una agenda que hemos construido paso a paso, sin atajo, hoy se ve en un momento, por eso le llamamos a esto el péndulo, amenazada por un regreso, una reversión. Y esa reversión se da de manera global y es tremendamente inquietante y trae, por supuesto, varios resultados que nos llevan a casi una recesión de sostenibilidad. Hoy vemos cosas que nos inquietan profundamente producto de esto. Lo primero, la fragmentación geopolítica. La fragmentación geopolítica para nosotros significa no solamente la migración de recursos que hoy van a sostenibilidad, que se trasladaron hacia seguridad, no solamente es eso, sino que también debilita los acuerdos, en cierta medida los hace un poco menos legítimos. Y cuando uno ve qué impacto tiene esto en la práctica, es que cuando se convierte en global una tendencia de esta magnitud y el péndulo se regresa con tal fuerza, le pasa de inmediato factura al financiamiento, los activos que tenemos nosotros. Los activos que tenemos en la alianza de Net Zero han caído 40% en un periodo tan corto como 12 meses. Primer efecto francamente inquietante. Segundo, el fenómeno que se conoce como el greenwashing. El greenwashing no es nada distinto a la propensión de las empresas a mostrar cada vez menos, a revelar cada vez menos información sobre diversidad, equidad e inclusión. Fenómeno que se da no solo para no ser auditado por los supervisores y por las autoridades, sino también para no tener a los stakeholders midiendo y que eso eventualmente no represente, como ha representado en algunos, reversiones, por ejemplo, en el valor de sus acciones. Entonces, de manera preventiva, corporaciones que dicen, oiga, yo sí creo en esta agenda, pero a diferencia de lo que pensaba hace un año, ya no quiero mostrar cómo vamos como compañía y prefiero guardar prudencia. Entonces uno dice, greenwashing sí tiene algo de sentido. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? South Pole hace una encuesta reciente y revela que casi el 60% de las compañías decide ahora no revelar información. Miren lo que está pasando. Hablamos que los activos de la alianza Net Zero caen 40%. El 60% de las compañías. Antes la revelación de información es una pieza fundamental en la agenda de sostenibilidad, no solo porque lo que no se mide no se gestiona, sino que cuando se habla con stakeholders, cuando se trata de llegar a alianzas, el primer componente de la alianza es la información. Que el 60% de las compañías digan, oiga, es que mostrar información puede traer reversión para mí, yo mejor doy un paso atrás, es un cambio dramático en un periodo tan corto. Y lo tercero es lo que se conoce como el Backlash Day, que no es nada distinto a regresarse en la agenda de diversidad, equidad e inclusión. Y regresarse en la agenda de diversidad, equidad e inclusión fomentado principalmente por la reversión de la ayuda internacional. Cuando uno dice, claro, es que se cerró USAID, el cierre de USAID representó una caída del 50% de la cooperación a nivel global en diversidad, equidad e inclusión por parte de los Estados Unidos. Entonces, una tendencia de reversión, el Backlash Day, menos empresas reportando información, el fenómeno conocido como el greenwashing, perdón por la cantidad de anglicismos, conocido como el greenwashing, y por el otro lado, una fragmentación geopolítica que hace que los recursos se vayan a otro lado y por lo tanto los activos para el financiamiento en la agenda de Net Zero sean menores a nivel global. No son temas pequeños. Son inquietantes en su magnitud, pero doblemente inquietantes por el periodo del tiempo. Hemos construido desde el 2015 como humanidad una agenda, llevamos 10 años trabajando en esto y en 12 meses tenemos una reversión significativa. Casi que estamos en una recesión en la agenda de sostenibilidad a nivel global. Pero en Colombia no. Pero en Colombia no. En Colombia no, y en la banca colombiana no. El sistema financiero colombiano no está en recesión, el sistema financiero colombiano no se está regresando, el sistema financiero colombiano
no está en greenwashing, no se mantiene callado, no dejó de presentar datos. El sistema financiero colombiano redobla la apuesta, así como lo hace el país, y Colombia no entrará en recesión en sostenibilidad. Este revisionismo que raya con el negacionismo, curiosamente, en este país no se va a dar. Eso no quiere decir que no tengamos amenazas, por supuesto que las tenemos y las tenemos que gestionar, y eso es lo que nos convoca en este Congreso. ¿Qué hacemos para seguir acelerando nuestra agenda de diversidad, equidad e inclusión? ¿Qué hacemos para seguir acelerando nuestra agenda de finanzas sostenibles en el país? ¿Qué hacemos para que Colombia, que ha sido punta de lanza en América Latina en muchos temas, continúe con ese liderazgo? ¿Y cómo mostramos? Y no simplemente para hacer comparaciones con el mundo, sino por la responsabilidad que tenemos con este país, con el país biodiverso, con nuestros hijos, con los que vienen detrás, cómo mantenemos la tenacidad y cómo este equipo de trabajo sigue junto persiguiendo los objetivos que nos hemos trazado. A Colombia no llegará la recesión en sostenibilidad. Es que nosotros hemos trabajado muchísimo para llegar donde estamos. Primer bono verde de deuda soberana, Colombia. Primera taxonomía verde de América Latina, Colombia. Lo que se hizo en la COP el año pasado, que además sirvió para tener primer sistema de financiamiento de la biodiversidad en América Latina, Colombia. Y los bancos no se quedan atrás, no solamente es una iniciativa de país, es también, yo no diría que principalmente, pero es también una iniciativa de sector. Esta es una iniciativa de sector. Es el equipo que trabaja en sostenibilidad en cada una de las entidades financieras, pero es también la dirección. Son los presidentes, son las juntas directivas, es un sistema financiero de la mano, por supuesto, del supervisor, que estamos trabajando en este propósito. Y ya tenemos 134 billones de pesos en cartera sostenible. Este es nuestro último dato. 134 billones de pesos en cartera sostenible. Señor embajador, esto es el PIB de Paraguay. O sea, Colombia tiene en cartera sostenible, hoy, datos de hace un mes, profesor Ferrari, hoy Colombia tiene en cartera sostenible lo equivalente al PIB de Paraguay. Esto es más que el PIB de El Salvador. Entonces, la cartera sostenible de Colombia, por supuesto que la tenemos que profundizar. Es que todavía no ha llegado a los 10 puntos del PIB, desde luego. Este es un fenómeno donde podemos ser todo menos complacientes, pero poquito no es y no se hace solo, no viene de la nada. Ya tenemos 134 billones de pesos. Doctor Santiago, 134 billones de pesos en cartera sostenible en este país. Eso no es poco. Debe ser más, pero no es poco. No contentos con eso, tenemos una meta. Y contrario al greenwashing, las metas nuestras están contenidas en nuestros objetivos de finanzas sostenibles, que no voy a ir sobre todos ellos, son 8 distribuidos en 4 dimensiones, y a su vez esos 8, cada uno bifurca en otros 2. Esto está medido con metas tácticas, volantes de corto, mediano, largo plazo. Es un trabajo francamente muy bien hecho, pero simplemente les voy a contar una anécdota de cada una de las dimensiones. Entonces, finanzas por el planeta, no anécdota, les voy a contar un hecho de gestión en cada una de las dimensiones. Finanzas por el planeta. Nos estamos acercando a los 30 billones de pesos. Hablando de la cartera solo verde, la verde, el último dato va a ser 30 billones de pesos. Eso es más, el gobierno presentó el borrador del presupuesto. Eso es más del presupuesto que hay para infraestructura y transporte el año entrante en Colombia. 30 billones de pesos es importantísimo. Importantísimo, que en Europa la cartera verde es el 4% del PIB y que en Colombia es el 2%, eso es cierto. Que debemos mejorar, sin duda alguna, pero hace poquito era el 1%. Entonces vamos en la dirección correcta. Finanzas por la equidad. Aquí pasa algo bien curioso cuando uno habla de género. Las brechas de género en Colombia, en términos de inclusión financiera, en acceso a productos transaccionales, lo que nosotros llamamos productos por el lado del pasivo, el pasivo de los bancos, es alta, es de 7 puntos, es altísima cuando se compara con Europa, por ejemplo, con la OCDE, pero cuando lo comparamos con las brechas en términos de crédito, lo que nosotros llamamos bancarización por el lado del activo de los bancos, es curiosamente más bajita que las de Europa, es curiosamente más bajita que la de la OCDE. Las de la OCDE está entre 6 y 7 puntos, el acceso al crédito. Mucho es porque no lo piden, digamos, no es que se los nieguen, mucho es una autoexclusión. Pero en los países nórdicos puede ser del 8 o de 9 puntos. 9 puntos entre el acceso al crédito de hombres y de mujeres. Aquí en Colombia era 4.2.
La medición no la teníamos, no existía, la medimos, la revelamos, todo lo contrario, la revelamos. Se compara de manera favorable contra los datos de la OCDE, no importa, nos pusimos la meta de bajarla a la mitad, ya no es 4.2, ahora es 3.5. Que ya llegamos al punto, no, pues por supuesto que no, debería ser 0, pero vamos en la dirección correcta y no nos quedamos quietos. Hace 2 semanas presentamos, y le quiero agradecer eso, profesor Ferrari, porque junto a Banca de Oportunidades hicimos un estudio sobre cómo aceleramos para que ese 3.5 baje a 2, ya no en el 2030, sino ojalá en los próximos 2 años. El estudio está publicado, está recién publicado, con una cantidad de indicaciones, sobre todo tácticas para las entidades, de cómo podemos abordar a través de productos desafíos como el de la mujer rural, donde hoy se concentra gran parte de esa brecha. Entonces, finanzas por el planeta, vamos mejorando, ya nos acercamos a los 2 puntos del PIB. Finanzas por la equidad, no somos complacientes con esas brechas, queremos que sean 0, ya pasamos de 4.2 a 3.5. Finanzas por la diversidad, este dato me hace sentir muy orgulloso. Yo me acuerdo el evento del año pasado, me acuerdo del evento hace 2 años. Y yo les contaba hace 2 años que teníamos que medir qué porcentaje de la migración venezolana, principalmente venezolana, pero la migración en general en Colombia, no tenía acceso a los productos financieros. Esa información no existía. Entonces el propósito era, midámosla. Listo, la medimos. Después llegamos y dijimos, la medimos. La mitad de los migrantes, estoy hablando 24 meses, ¿no? La mitad de los migrantes venezolanos no tienen productos financieros, aunque tienen el permiso temporal de permanencia, si trabajaban, que la inmensa mayoría trabajaban, tocaba pagarles en efectivo. No tenían NECI, no tenían Daviplata, no tenían DALE, no tenían cuenta de ahorro con ninguna de las entidades, ni cuentas de trámite simplificado, ni corresponsabilidad, no tenían nada. Y estamos hablando de la mitad de la población migrante. Queremos vincularlos a Colombia. El país les da salud, educación, queremos formalizarlos y no tenían un producto financiero. ¿Cómo es posible pensar en la formalización del migrante en ausencia de productos financieros? No teníamos ni idea de cuánto era el número, lo presentamos aquí en este foro. Ese número es 50, 52 era, pero es 50, la mitad no tienen productos financieros. Hoy que lo estamos midiendo, y este es un trabajo maravilloso del laboratorio, felicito al laboratorio de la Asociación Bancaria, a la doctora Valentina, que además fue reconocida por Global Finance como uno de los 10 mejores laboratorios de innovación del mundo en términos financieros. Felicitaciones por eso, Valentina, y al equipo de la Asociación Bancaria. Volvimos a medirla. ¿Saben cuánto es hoy el indicador? Hoy es el 20%. Antes, 1 de cada 2 venezolanos o migrantes no tenían productos. Hoy es 1 de cada 5. Entonces, en periodos muy cortos, debe ser 0. La idea es que no haya ningún tipo de brecha. La idea es que podamos universalizar el acceso en toda la población migrante. Pero pasar del 50 al 20 en la población excluida, es decir, pasar del 50 al 80 en la inclusión de la población migrante en menos de 2 años, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos como país, porque eso no se hace solo, no es que se dé de manera vegetativa, no es que germine y uno se lo encuentre, no, eso es producto del esfuerzo, de la convicción, del denuedo, del compromiso de los que están sentados aquí, de las entidades financieras, acompañados con nuestra supervisión, que se toma estos temas en serio, por supuesto, no con una lógica de negocio, principalmente con una lógica de país. Y en Finanzas por el Bienestar no existía una fundación que agregara contenidos y que planteara una estrategia generalizada para que la educación financiera llegara a los colegios. El 7%, solo el 7%, el privilegiado 7%, de los estudiantes en Colombia, muchos, la inmensa, esos son fundamentalmente colegios privados, un subconjunto de colegios privados, tenían educación financiera a la hora de graduarse. Impresionante, en Colombia estaban graduando más del 90% de los estudiantes del colegio sin saber qué es el interés compuesto. A veces uno piensa, ¿por qué malos hábitos financieros? ¿Por qué la mitad de los colombianos jóvenes ni ahorra un peso ni invierte un peso? Y parte de la respuesta está en las fallas de educación financiera. Las fallas de educación financiera no comienzan en la universidad, las fallas de educación financiera comienzan en el colegio. La gente no sabe
que el interés se calcula a través del tiempo ni que es compuesto, piensan que es lineal. No, el nivel de educación financiera de los colegios en Colombia es francamente muy pobre. No nos medimos desde hace un poco de años, pero la última vez que nos medimos fuimos los peores de la medición en las pruebas PISA, los peores del mundo. Fuimos los peores. Y como fuimos los peores, nos sacaron, Colombia decidió no medirse más. Greenwashing, ¿no? Decidió no medirse más. Pero si nos hubiéramos medido, si hicimos un ejercicio con la CAF, hubiéramos salido de últimos. Hubiéramos salido de últimos, porque los resultados en matemáticas son francamente muy bajos. Hoy hay una fundación, y buscamos a la mejor persona en Colombia para sacar adelante esa agenda. La exsecretaria de Educación de Bogotá, la profesora Edna Bonilla, una persona con una trayectoria, un respeto, que conoce. Yo hablo con ella y habla del propósito de la educación, pero habla de cómo se llega al colegio, de cómo se hacen las cartillas, de cómo se capacita el profesor. Yo les confieso que cuando estamos en la Fundación Abacus, rápidamente me pierdo porque me habla de los ciclos propedéuticos, también me habla de Piaget, pero después me dice, y vamos a llevar esto, y tenemos una guía, y no existía, y alianzas con las alcaldías. Ese es un trabajo que se construye en el tiempo. Eso no se hace de un día para otro. Pero hoy la fundación existe, es un hecho. Y aquí está la profesora Edna de la Fundación Abacus, existe y es de nuestro huerto. También salió en el marco de estas conversaciones. Entonces lo que les estoy contando no son simplemente ambiciones, no son reflexiones teóricas. Esto no es una entelequia, esto es verificable a los sentidos. La población migrante en Colombia hoy tiene productos financieros, antes no. Las brechas de género en acceso eran 4 y es 3, 5, y sacamos un documento, la gente lo puede leer, hace nada, con Banca de Oportunidades, lo escribimos, Asobancaria y Banca de Oportunidades, también inédito, porque estamos escribiendo juntos, eso es inédito. Asobancaria y Banca de las Oportunidades presentan un documento con ideas, todavía recibimos comentarios, con ideas para ver cómo aceleramos el proceso, verificable a los sentidos, los podemos ver. La Fundación Abacus aquí está, y cada día está produciendo más y más cosas, más y más alianzas, verificable a los sentidos. Y también seguimos innovando, porque cuando vemos el protocolo verde de Asobancaria, yo me acuerdo, yo era vicepresidente de Asobancaria hace 11 años, yo era el vicepresidente técnico, tenía el puesto Alejandro, ha pasado el tiempo, y hace 11 años hablamos del protocolo verde. Eso ocurrió 3 años antes que el Acuerdo de París. El protocolo social de Asobancaria es el primero entre todas las asociaciones bancarias de América, no de América Latina, de América, incluyendo Norteamérica. Nuestra Junta Estratégica de Sostenibilidad Indelegable hace que todos los presidentes de todas las entidades se sienten a revisar cómo vamos en estos temas. No es que es un punto de junta, no. Se convocan todos los directivos del sector financiero para hablar exclusivamente de este tema. Claro que hay junta directiva, desde luego, para ver otras cosas, pero esta es una junta exclusiva para revisar cómo vamos y cómo podemos acelerar. Nuestra calculadora Net Zero, que se hizo con apoyo del gobierno de Estados Unidos, fue la primera calculadora para medir, no solamente porque la carbono neutralidad de los bancos es fácil, el tema de la carboneutralidad de nuestros créditos, ¿no? De nuestra cartera. Entonces, ¿cómo lo medimos? La calculadora. Yo sé que la calculadora ha sido un suplicio. Muchos dicen es que estandariza demasiado, otros dicen es que le falta estandarizar, es que más o menos sirve, y es un proceso continuo. Pero la calculadora, que tenemos cada vez más entidades usándola, la calculadora existe, y que estemos trabajando en ver cómo la mejoramos es importantísimo. Y fue otra vez la primera. Nos sigue Paraguay, nos sigue Brasil. ¿Cómo hacemos para crear una calculadora como la que sacamos acá? El primer certificado para juntas directivas en temas ASG lo hace Colombia, de la mano del Banco Mundial. El Banco Mundial y IFC testea su certificación de juntas directivas con la Asobancaria, con Colombia. Y hoy tenemos, Daniel, ¿dónde está Daniel? ¿Qué porcentaje de los miembros de junta directiva de los bancos están certificados? El 25%, y queremos que en el 2030 todo ejercicio de autorregulación, todos los que se sienten en el board, ya no estamos hablando de la junta estratégica que son los presidentes, ahora estamos hablando de los directorios de los bancos, todo el que se siente en el directorio de los bancos de aquí al 2030 tenga por un ejercicio de autorregulación que capacitarse en temas ASG con la certificación del Banco Mundial, que la van a tratar de hacer global, y el primer país donde la testean es
Colombia. ¿Cómo hacemos para el blended finance? La gente tenía una cantidad de propósitos comunes y hablaba blended finance, y luego es que cómo medimos lo del suelo, cómo se hace para financiar. ¿Cómo se hace para financiar biodiversidad y adaptación si todo está en mitigación? Pues bien, en el marco de la COP del año pasado nos pusimos una meta, este equipo, sacar adelante el SIMBA, que es nuestro sistema, SIMBA con N, no el del Rey León, el SIMBA, que es sacar adelante nuestro sistema para financiar biodiversidad y adaptación. Entonces uno dice, no, pues lo que lanzaron fue un propósito. ¿Lanzaron un propósito? No. El gobierno de Alemania, nuestro aliado, nos está ayudando a perfeccionar. Conseguimos el mejor aliado que pudimos, el gobierno de Alemania, y con la cooperación de Alemania y de GIZ, el SIMBA sigue avanzando y se va a convertir, adivinen, en el primer sistema de financiamiento de biodiversidad y adaptación de Latinoamérica. Y no voy a ir sobre los estudios y demás, pero esto para decir que nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde, avanzamos en nuestros OFS, seguimos innovando. Colombia se siente orgulloso de lo que ha logrado, le falta un montón de cosas, podemos ser todo menos complacientes, nos faltan un montón de cosas. ¿Cómo evitamos la recesión en la sostenibilidad? Pasando de nuestro ASG de ambiental, social y de gobernanza, armonizar, sustituir y generalizar. ¿Qué tenemos que armonizar? Alertas de cosas que tenemos que hacer en el corto plazo. Tenemos que armonizar, esto no es más que la regulación. Uno se va de vacaciones, vuelve, habla con el equipo de sostenibilidad y ya no le entiende el 10% de lo que le dice, porque le dice, es que en tal lado salió el nuevo y salió la regulación de CICEMAS. Imagínense que se están creando 50 normas internacionales por año. Eso es absolutamente insano. 50 normas internacionales, es la Torre de Babel, ya no nos podemos comunicar. Entonces, a nosotros nos gusta mucho la conversación internacional y estamos todos como en una misma línea, hablamos 6 meses después y otra vez. Es la Torre de Babel, es la Torre de Babel. Y ese, digamos, es difícil controlarlo desde el punto de vista internacional, pero desde el punto de vista nacional no. Aquí tenemos que definir y unificar criterios. Y yo por eso quiero felicitar al superintendente financiero de Colombia y a su equipo, porque la circular de Saras en su tercera versión acoge buena parte de los comentarios que hace este equipo y va encaminada en eso, en que simplifique, en que tenga criterios unificados y congruentes ese trabajo, profesor Ferrari, de la mano también del profesor Chelosky y por supuesto Francisco, de todo el equipo de la superintendencia financiera, ha servido para que en medio de tantos términos, de tantos conceptos, de nuevas tendencias, en Colombia vayamos organizando la discusión. Es un ejercicio que más que depuración, que coger unas cosas y otras no, más que depuración es armonización, es más difícil. Depurar es relativamente fácil, son renuncias, pero armonizarlo es complicadísimo. Por eso nuestra primera A es de armonizar. Y Colombia va en muy buena dirección. La circular será una realidad, Natalia, pronto. Muy pronto. Entonces tenemos circular de Saras en esa dirección. Sustituir. Listo, no nos llega, los recursos de cooperación son menos. Si los recursos de cooperación son menos y tenemos además estrechez desde lo fiscal, la plata debe salir del sector privado. Los proyectos tienen que salir del sector privado. Los que tienen que financiar los proyectos son los accionistas. Y para que el accionista financie un proyecto de naturaleza ambiental en un país como este, nosotros necesitamos crear los incentivos. Miren, esto es lo que nosotros, por ejemplo, perdimos con USAID, pero necesitamos crear los incentivos correctos. Cuando se lanzó el impuesto al carbono en Colombia, se dio la oportunidad que se compensara. Entonces existía la alternativa de compensarlo. Esa fue una buena regulación, porque creando la alternativa para compensarlo, en Colombia empezamos a compensarlo, pero se creó un mercado de compensación en Colombia. Entonces gente de otros lados llega a compensar en Colombia. Eso es tremendamente promisorio. Un mercado de compensación y de cuidado, además con muy buenos estándares, que nace de la regulación local, pero que además atrae personas de fuera que quieren compensar y encuentran ya montado otra vez un mercado. La regulación es fundamental. Lo propio tiene que ocurrir con la transición energética, ministra.
Desde tu llegada a la ANLA han pasado varias cosas importantes. Lo primero, lo dijiste el día 1, cuando llegaste a la ANLA, yo quiero destrabar los proyectos importantes, estratégicos y montar mesas e ir a ver detalle por detalle cómo hacemos lo que definitivamente no se puede, miramos el cómo, pero tratar de destrabarlos. Ese propósito de destrabar proyectos estratégicos fue importante. También salió regulación con claridad sobre los proyectos solares, clarísimo. Entonces, estas son las reglas de juego. Y ha habido ruido sobre los temas eólicos y la manera de contestar es con regulación clara e incentivos. Entonces, ese trabajo de hacer la señalización correcta por parte del Estado, que es hacia lo que te estás orientando, es absolutamente bienvenido, porque si no tenemos los recursos de cooperación, se necesita que la regulación abrace y promueva la inversión del empresario. Y eso va en muy buen camino. Finalmente, generalizar, y es que ahorita les decía que en Colombia es el 2% del PIB, en Europa tampoco es que sea mucho, es el 4 y pico, y uno se pregunta por qué la cartera verde no alcanza a llegar a 2 dígitos, y la razón por la que no alcanza a llegar a 2 dígitos es porque no llega a las pymes, aquí y en cualquier parte del mundo, es porque la cartera verde fundamentalmente son los grandes proyectos de las grandes empresas. Para poder que la cartera verde aquí y allá, pero ya estoy hablando de Colombia, llegue a 2 dígitos, nosotros necesitamos mejorar la capilaridad de estos instrumentos. Y para mejorar la capilaridad de estos instrumentos, nosotros tenemos que incluir en la taxonomía verde a las MIPYMES. Claro, ya hay taxonomía verde y es fácil que un gran proyecto de una gran empresa y un superparque consiga recursos de segundo piso, listo, buenísimo. Eso es importante. Es necesario, pero no suficiente. La manera para que esto verdaderamente crezca es que podamos llevar el financiamiento verde también a las pequeñas empresas. Hay que hacer cosas desde el punto de vista, por ejemplo, que la taxonomía llegue hacia allá, pero también de parte de las entidades, ese es un proceso que tenemos que ir perfeccionando en el tiempo. Se habla del inventario de la huella de carbono de las MIPYMES, ahí el pionero es Brasil, eso también puede ayudar un poco, cómo las calculadoras se simplifican para que la puedan usar ya no las entidades financieras, sino las pequeñas empresas y empiecen a tener medidas u órdenes de magnitud respecto a su huella de carbono, es importantísimo. Y yo con esto cierro, el péndulo se está regresando con toda la fuerza, así como fue tremendamente potente el acuerdo global desde el 2015 para que los temas ASG fueran fundamentales en la gestión de los gobiernos, en la gestión de las empresas privadas, en la gestión del sistema financiero, vemos, como les decía, que en este año el péndulo se regresa con fuerza. Y se regresa con muchísima fuerza. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es servir de muro de contención. Nuestra tarea es no permitir que ese tipo de tendencias lleguen a Colombia. Tenemos que seguir trabajando en la agenda ESG, armonizar la cantidad de cosas que ocurren internacionalmente. Tenemos que sustituir esos recursos por los de los privados. Tenemos que generalizar la cartera verde para que llegue a las pymes y tenemos que seguir trabajando juntos. No solamente juntos entre las entidades financieras, no solamente juntos entidades financieras con gobierno, como lo hemos hecho, y esto es un ejemplo, esta agenda ESG, sino también juntos con la cooperación internacional, que han recorrido un camino, que van unos pasos adelante, que nos dan luces, que nos dan cooperación técnica, que nos dan recursos y que de manera entusiasta abrazan estos propósitos en el país. Muchísimas gracias.